Hoy es 29 de marzo del 2026. El día de hoy estaremos meditando en el libro de Primera de Samuel, capítulos 9 al 12. Comencemos entonces con Primera de Samuel, capítulo 9. En la tribu de Benjamín había un hombre llamado Cis, hombre respetado. Tenía un hijo joven, bien parecido, llamado Saúl. Un día Cis envió a su hijo a buscar 3 asnas que se le habían perdido. Saúl se fue con uno de sus criados y atravesó toda la región hasta Zuf. Al criado se le ocurrió que fueran al interior de la ciudad, donde había un profeta que quizá les indicaría el camino que debían seguir. Cuando iban llegando a la ciudad, Samuel salía en dirección contraria para ir al santuario. Dios ya le había anunciado a Samuel el día anterior: mañana, a esta misma hora, te mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien deberás consagrar como gobernante de mi pueblo Israel. Él lo librará del dominio de los filisteos. Allí en el versículo 20, Samuel dice a Saúl que las asnas ya las habían encontrado. Además, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? A lo que Saúl respondió: pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, además mi familia es la más insignificante de todas las familias de la tribu de Benjamín, ¿por qué me dices todo eso? Mujer, podemos notar que Dios no elige a alguien por su cantidad de diplomas ni reconocimientos, ni al más rico, ni al más sabio. Dios capacita a sus escogidos conforme al propósito con el cual los llama. Así que si has recibido un llamado de Dios para su obra y te sientes incapaz, descansa en el Señor. Él te capacitará, te acompañará, te guiará en todo tiempo. Primera de Samuel, capítulo 10. Samuel derramó sobre la cabeza de Saúl aceite, lo besó y le dijo: el Señor te consagra hoy gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Y allí en el versículo 6, Samuel le dice a Saúl: ¿cómo podrá probar que el Señor lo ha declarado gobernante de su pueblo? Y a través de varios acontecimientos durante ese mismo día, es comprobado ese llamado. Allí en el versículo 9, tan pronto como Saúl se despidió de Samuel para irse, Dios le cambió el corazón. Dios cambió la disposición interior de Saúl mediante su unción por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo capacitó y le fue transformado su corazón. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Primera de Samuel, capítulo 11. Saúl tiene su primera batalla contra los amonitas, pues el rey Naas quería sacar el ojo derecho de cada uno de los del pueblo de Jabes, para así poner en ridículo a los israelitas. El pueblo de Jabes pidió ayuda, y cuando Saúl escuchó aquello, dice el versículo 6, que el Espíritu de Dios se apoderó de él y se llenó Saúl de furia. Aquí podemos ver cómo se cumple la promesa de la capacitación del Espíritu, tal como mencionó Samuel en el capítulo 10, versículo 6.
Mira la estrategia de guerra, la fuerza, la valentía, la autoridad de Saúl, como si fuera todo un veterano de guerra. Todo esto se debe al poder del Espíritu Santo obrando en él. Fue ganada la batalla, el pueblo fue feliz y lo proclamó rey. Mujer, ninguna de nosotras somos veteranas de guerra, pero cuando permitimos al Espíritu Santo de Dios guiarnos en nuestra vida a través de su palabra, no solo nos alienta o nos concede la armadura de Dios, como dice en Efesios capítulo 6, versículos 11 en adelante, sino que también ocurre como dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotras luchamos y es por la gracia de Dios y por el poder de su Santo Espíritu. Primera de Samuel capítulo 12. Samuel reúne al pueblo y presenta de nuevo a Saúl como su rey. Y les recuerda todas esas obras y proezas maravillosas que Dios hizo por ellos desde antes de salir de Egipto. Pero ahora que han pedido rey, les fue dado rey. El versículo 14 dice, Samuel les pone en claro que la bendición de Dios y el bienestar de la nación no dependen de tener un rey, sino de la reverencia que las personas de esa nación tienen para con Dios. El versículo 20 dice que Dios siguió trabajando con los israelitas, aun cuando habían tomado una decisión equivocada y se habían apartado de su perfecta voluntad para ellos. Si el pueblo se descarría, debe pedir perdón y apartarse de sus pecados y continuar en obediencia a su perfecta voluntad, a la voluntad de Dios que los ayudará y así Dios los bendecirá, como está escrito en 2 de Crónicas 7:14. El pueblo que se arrepiente de sus pecados, abandona sus pecados y Dios los ayuda. Y para finalizar, leemos entonces allí en el versículo 24, donde dice, ustedes solo tienen que respetar al Señor y rendirle culto con verdad y de todo corazón, teniendo en cuenta lo mucho que Él ha hecho por ustedes. Te invito para que medites en Primera de Samuel capítulos 13 al 16. Que Dios te bendiga.